Se abre esta página nuevamente para tratar un tema muy interesante y de actualidad, que tiene que ver con la bioética y la reacción adversa a los medicamentos. Es, en la actualidad, decía, verdaderamente un tema de conversación en todo el ámbito médico y, por supuesto, también con los médicos en formación, y creo que es una obligación grabar este programa y lo pongo a su consideración. El título es Bioética y reacciones adversas a medicamentos, a cargo del doctor Ramón Camacho Delgado. Para iniciar, debemos de decir cuál es la definición de ética. Y ética es una rama de la filosofía que abarca el estudio de la moral, la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir. Y por supuesto, la medicina está de manera abierta y directamente relacionada con una de sus ramas, la cual se denomina bioética. Y por supuesto, debo de mencionar que la bioética es la rama de la ética, como antes había afirmado, que se dedica a proveer los principios para la correcta conducta humana respecto a la vida, tanto de la vida humana como de la vida no humana, como la animal y la vegetal, así como del ambiente en el que pueden darse condiciones aceptables para la vida. También quiero decirle que existe una clasificación dentro de la misma bioética. Hay una bioética general que se ocupa fundamentalmente de los aspectos éticos. Y por supuesto, esta bioética analiza los grandes problemas que suceden en el ámbito o la esfera de los humanos. Y existe una bioética muy específica, la bioética clínica, que examina exactamente la práctica médica de manera concreta, los casos clínicos y todos los valores que están en juego o los medios correctos en el acto médico. Por supuesto, no está por demás afirmar que la bioética es una disciplina relativamente nueva y el origen del término corresponde a un teólogo, filósofo y educador alemán, Fritz Jahr, quien en 1927 usó el término de Bioethik en un artículo sobre la relación ética del ser humano con las plantas y los animales. Ya para 1979, los bioeticistas Beauchamp y John F. Childress definieron los 4 principios básicos de la bioética, los cuales en estos momentos, insisto, están en la boca de todas las gentes que estamos en el entendido de la formación médica, los médicos y de todos aquellos o aquellas personas que trabajan en el área de la salud. Y los 4 principios son el de la autonomía, la no maleficencia, la beneficencia y la justicia, los cuales en un momento más adelante vamos a ver, vamos a discutirlos poco a poco. El término de la autonomía en el contexto médico se refiere a la autonomía del paciente y no del médico, es decir, a la obligación del médico por no afectar en la libertad del paciente y cumplir con las decisiones que éste tome con respecto a su salud, siendo este un principio que limita lo que puede y no puede hacer
el médico por su paciente. Es muy importante este término de autonomía, mientras que el principio de beneficencia o no maleficencia está de acuerdo a que estos principios del médico tienen la obligación de proporcionarle el máximo beneficio a su paciente y comprometerse a evitar hacerle daño e intentar salvar la vida siempre. El principio de justicia está basado en la aplicación de la medicina como una igualdad en la distribución del mismo servicio médico a toda la comunidad. Esto es justicia equitativa y para todos. Aquí quiero comentarles, dentro de mi experiencia, algunos casos que tienen que ver con la reacción adversa a los medicamentos. Pero también quiero decirles que esto cae dentro de algo muy importante que se conoce como farmacovigilancia. Y la farmacovigilancia es la ciencia que trata de recoger, vigilar, investigar y evaluar los efectos de los medicamentos, de los productos biológicos, así como también de todo lo que se usa en la medicina tradicional, con el objetivo de identificar nuevas reacciones adversas y prevenir los daños en los pacientes. Esto por parte de la Organización Mundial de la Salud en el año 2002. ¿Qué es una reacción adversa? La Organización Mundial de la Salud la define como toda respuesta al fármaco que es efecto y que este efecto no es deseado. Se presenta tras la administración de un fármaco a dosis utilizadas habitualmente en la especie humana para diagnóstico, profilaxis o terapéutica, o para modificar cualquier función biológica. Por lo tanto, se excluyen de estos parámetros las sobredosificaciones, ya sean accidentales o con intención suicida. El término de reacción adversa implica, por supuesto, una relación causa-efecto. El uso terapéutico de los medicamentos se basa en criterios de eficacia y de seguridad, considerados desde la perspectiva de relación riesgo-beneficio. De manera general, un medicamento es seguro cuando sus riesgos se consideran aceptables con relación al beneficio terapéutico que aporta, es decir, cuando el patrón de reacciones adversas resulta tolerable. Cuando se intenta usar en terapéutica humana un principio activo nuevo, primero debe demostrarse su eficacia del mismo. Para ello existen lo que se conoce investigaciones preclínicas. Se administra la sustancia en un estudio a diferentes animales de experimentación durante un lapso prolongado, bajo condiciones estandarizadas, y se evalúan posibles daños histopatológicos, fisiológicos, bioquímicos, electrofisiológicos y otros. Después, en la investigación clínica, una vez que se supera esta etapa, se pasa, insisto, a la investigación clínica, la cual se ejecuta en humanos y comprende 4 fases cuidadosamente planeadas. Las 3 primeras tienen lugar antes de la comercialización y la cuarta se inicia una vez que el fármaco ha sido aprobado para ser usado
en la terapéutica. Aquí he de decirles a ustedes uno de los ejes centrales de esta charla: la clasificación de las sospechas de las reacciones adversas. Y he de decir de manera concreta que se han dividido las reacciones adversas en dos clases básicas: las reacciones adversas tipo A y las reacciones adversas tipo B, según Thompson en 1977. Las reacciones adversas tipo A se pueden predecir farmacológicamente por la actividad conocida por el fármaco: sequedad de boca asociada por la acción anticolinérgica de un antidepresivo tricíclico. Es un ejemplo. Son este tipo de eventos habituales, dependen de la dosis y en general no son clínicamente graves, y por supuesto la mortalidad prácticamente no existe. Reacciones tipo B. Las reacciones tipo B, lo que acabo de relatar es sobre las reacciones tipo A, y son las que se pueden predecir farmacológicamente por la actividad conocida del fármaco. Reacciones tipo A no son clínicamente graves y prácticamente no existe mortalidad. Las reacciones tipo B son reacciones raras, pero fíjense bien, son imprevisibles, muy poco frecuentes, no dependen de la dosis, suelen ser clínicamente muy graves y estas sí producen una mortalidad elevada, y se debe fundamentalmente a una hipersensibilidad o mecanismo idiosincrásico, habitualmente una granulocitosis asociada a tratamientos, por ejemplo, de beta-lactámicos o múltiples fármacos. Las reacciones tipo B son raras, pero son imprevisibles, insisto, poco frecuentes, no dependen de la dosis y suelen ser clínicamente graves. Insisto, producen una mortalidad alta y está sujeto a la hipersensibilidad del huésped, del individuo. Aquí quiero yo comentarles, en mi experiencia, algunos efectos adversos tipo B, porque de los tipo A hay múltiples cuando uno está frente al paciente. Hace muchos años, estoy hablando de más de 30 años, para que se entienda el contexto en el cual voy a hablar, en una unidad donde yo estaba como residente, llegó un jefe de servicio de la misma unidad, pero jefe de servicio que daba o prestaba los servicios de salud para adultos, y llevaba a su pequeño hijo, porque en ese momento o durante la tarde de ese día había presentado una gastroenteritis. Después de ser atendido por el jefe de urgencias de pediatría, compañeros de la unidad, pues obviamente pues se hizo lo que en aquel entonces se realizaba. Se canalizó al paciente, se integró a los pacientes de urgencias. Tanto la madre del pequeño como el padre eran médicos, insisto, jefe de servicio de la unidad hospitalaria. De tal suerte que se le canalizó, se le puso una pequeña carga de líquidos de acuerdo a su peso y su edad para hidratarlo y, por supuesto, darlo de alta. En ese proceso
y en la charla, mientras era atendido el pacientito, la madre del pequeño mencionó y le platicó a la enfermera que el niño, por su problema de origen, pues tenía dolor, cólicos. De tal suerte que la enfermera intervino y le pregunta y le comenta a la vez al jefe de urgencias de pediatría: doctor, el niño tiene dolor, ¿por qué no le prescribe un fármaco? Y en la charla con el padre del menor da la indicación de que se le aplique un antiespasmódico. En ese momento la enfermera hace y lleva a cabo la recomendación del médico en turno y de momento dice: choque anafiláctico grave. Enfrente de la madre, la enfermera, del médico pediatra, jefe de urgencias, y de el médico, padre del menor, y enfrente de todos, el pequeño falleció. Presentó una reacción anafiláctica, una reacción adversa tipo B. Y por supuesto, nadie que estuviera en ese momento en el servicio quería que el pequeño muriera. Quería que presentara una reacción de hipersensibilidad de esa naturaleza que lo llevó a la muerte. Esta es una experiencia en donde una vez que la vives, nunca se te va a olvidar. Otro caso también tuvo que ver en mi rotación por urgencias, pero de adultos. Llegó un adulto mayor con su familia que había tenido un accidente y el diagnóstico es que tenía una fractura incompleta, una fisura. En ese entonces fue evaluado por el servicio de traumatología y ortopedia, le colocaron su botita y por supuesto ya estaba a punto de darse de alta. Se estaba solamente escribiendo la nota para darlo de alta, de tal suerte que estaba a un lado su familiar, una hija del adulto mayor, y inquiere a la enfermera para decirle que su señor padre todavía tenía un poco de molestia o dolor, y sucedió exactamente. La enfermera al médico en turno le dice que el paciente tenía dolor y que se autoriza la aplicación de un analgésico. Por supuesto, quien ha estado en un servicio de urgencias sabe la intensidad con la que se vive e inmediatamente de manera oral el médico prescribió el analgésico y el cual de manera solícita inmediatamente la enfermera procedió a aplicárselo porque efectivamente se iba a dar de alta el paciente, ya estaba en la silla de ruedas, era un adulto mayor con una fractura incompleta y le aplica el analgésico. En ese momento el paciente cae en paro y muere irremediablemente frente a su hija, la enfermera y los médicos que en ese momento estábamos trabajando en urgencias. Esto, vuelvo a repetir, son experiencias vividas, reales, en donde la hipersensibilidad del paciente hace que se presente una reacción adversa tipo B y francamente mortal. Una tercera, y que por supuesto también tiene que ver con el gremio médico. Los que hemos estudiado medicina y hemos hecho alguna especialidad, sabe de lo que son las guardias y sobre todo cuando tienes guardias AB, donde muchas veces tienes que transitar por guardias de fin de semana de 36 horas de atención continua, de tal suerte que en el hospital donde estaba llevando a cabo
la residencia, había una pared muy amplia donde se habilitó para que en los tiempos en los que los residentes no teníamos guardia, pudiéramos jugar frontón con pelota de goma o frontenis utilizando la misma pared con una raqueta. También quiero decirles que había una cancha de básquetbol en donde existían las famosas retas, con la finalidad de que el médico también practicara un deporte que alejara el estrés y después, pues quienes no estaban de guardia iban a dormir a la residencia. En esa ocasión, la guardia que le tocaba descanso, insisto, teníamos guardias ave solamente, pues estaban ejercitándose, unos jugando frontón y otros en la reta en el básquetbol. En el frontón sucedió el accidente. Estaba el jefe de residentes de la guardia que estaba descansando, jugando frontón. De momento, en el golpeteo con esas bolas de goma, una le golpea directamente un ojo e inmediatamente se presenta desprendimiento de retina. Estaban jugando médicos. Inmediatamente se notificó a los médicos adscritos y jefes de servicio y se dirigieron al hospital para intervenirlo quirúrgicamente. El jefe de la especialidad que tenía que ver con el accidente y el jefe de la especialidad que tenía que ver con la anestesia. Pues ya estando en el quirófano, se inicia el proceso de la preanestesia, presenta una reacción tipo B y nuestro compañero, nuestro jefe de residentes, muere inmediatamente. Por supuesto, él tenía una hipersensibilidad a ese fármaco que se utilizó. En los 3 casos no había un asesino. En los 3 casos nadie deseaba la muerte ni del niño, ni del adulto mayor, ni de nuestro compañero médico. Esta experiencia quiero que ustedes la escuchen, la entiendan, la platiquen y el por qué es tan grave una reacción tipo B, que son raras, imprevisibles, pero con una mortalidad muy elevada y le deja al equipo de salud prácticamente ninguna posibilidad de actuar cuando ya falleció nuestro paciente. Esto tiene que ver porque el acto médico nunca de los nunca debe de ser criminalizado. No puede quedar en la esfera del área penal algo que alguien nunca desea la muerte ni de su paciente ni de su compañero en turno. Esto, por supuesto, creo que sí se debe de escuchar, se debe de comentar para ser sensible a toda la población en relación a este problema. Ahora bien, las reacciones adversas a los medicamentos también se miden. Hay un algoritmo que recibe el nombre de algoritmo de Naranjo, que en 1981 fue cuando apareció. Y este algoritmo de Naranjo es uno de los que más se utiliza frecuentemente para la evaluación de las reacciones adversas a medicamentos. Este reactivo o este algoritmo de Naranjo tiene 10 preguntas, 10 reactivos, 10 ítems y a las respuestas se le asigna un puntaje que finalmente al sumarse dan un resultado que corresponde al grado de causalidad para calificar la reacción adversa. Y si el puntaje es de 1 a 4, la reacción adversa es posible. Cuando el puntaje es de 5 puntos a 8, la reacción adversa es probable. Y si
el puntaje es de 9 o más, la reacción adversa es cierta en esa relación de causalidad de aplicar el fármaco y la reacción adversa. El puntaje máximo posible en el algoritmo de Naranjo es de 13 y por supuesto cae en el rubro de que es cierta esta reacción adversa a los medicamentos. Y muy bien, empecemos con la reacción adversa a los medicamentos cierta, y consiste en un evento donde es clara la relación temporal y por supuesto se puede explicar el padecimiento y por supuesto todo lo que tiene relación con la respuesta al medicamento, y existe una relación entre la aplicación del fármaco y la expresión clínica en el paciente, de tal suerte que se confirma esta relación de causa-efecto. Y les decía, en el algoritmo de Naranjo, cierta es de 9 o más puntos. El máximo puntaje es de 13. Quiero decirles que la reacción adversa a los medicamentos probable, dícese que son reacciones con clara relación de asociación temporal y que el paciente mejora tras la suspensión del medicamento o fármaco. Esa es la definición de la reacción adversa a los medicamentos probable. La reacción adversa a los medicamentos posible es la relación de la asociación temporal en la cual es menos clara y existen otras etiologías posibles para que se dé esta reacción adversa. También hay reacción adversa dudosa y dice que existen otros factores más fuertes relacionados con la presencia de la reacción, lo que podía explicar de manera aceptable por ser parte de esa evolución natural del padecimiento, o bien debido a la presencia de otras patologías concomitantes o a la administración de otros medicamentos. O reacción adversa inclasificable, donde se requieren más datos o porque los datos adicionales aún están siendo analizados. No evaluable. No hay elementos para evaluar la causalidad de la reacción adversa a medicamentos, debido a que la información recabada es insuficiente o contradictoria. El reporte de la reacción adversa no puede ser completado o verificado. Y aquí viene algo muy importante que deseamos comentar: la ética médica. La ética médica, en donde existe una obligación de todo profesional de la salud de responder por el cumplimiento de los códigos deontológicos y los dictados de su conciencia. Exige el respeto a la dignidad humana, a la nobleza de su cuerpo en cualquier situación. Y esto lo conocemos nosotros como el juramento hipocrático, en donde el médico, a través de su historia y su capacitación, cuando adquiere el título de médico cirujano y partero, hace ese juramento hipocrático, en donde él, a través de la confirmación o afirmación, promete que nunca va a actuar, nunca, en contra de su paciente, porque además él fue preparado para preservar la vida, para preservar la salud, no para causar un daño o la muerte. De tal suerte que con esto puedo comentarles, para concluir, que esta página se abrió para hablar de la relación de la bioética y la reacción adversa a medicamentos. Su amigo doctor Ramón Camacho Delgado les da las gracias
por estar pendiente de cuando abrimos esta página.